¿Qué harías si te dijeran que existe un libro tan grande que se cree fue escrito en una sola noche, por un monje condenado, con ayuda del mismísimo diablo? Un libro que combina la Biblia con fórmulas mágicas, rituales oscuros, exorcismos y una imagen aterradora del demonio a página completa. ¿Y si ese libro no fuera leyenda, sino una realidad palpable? Hoy en Archivo Inexplicable, te presentamos uno de los manuscritos más temidos, estudiados y malinterpretados de la historia. El manuscrito del diablo. ¿Qué secretos esconde el Codex Gigas? Prepárate para adentrarte en un misterio donde lo sagrado y lo profano se cruzan, en tinta eterna. Bienvenidos a Archivo Inexplicable, el canal donde los misterios no se archivan, se abren. Aquí no solo hablamos de lo que la historia cuenta, sino de lo que se atreve a ocultar. Si crees que aún hay verdades que el mundo prefiere no ver, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en un viaje que desafía los límites de lo posible. Hoy exploramos un enigma medieval que mezcla religión, castigo, redención y oscuridad. La leyenda del manuscrito del diablo no comienza con una palabra, sino con un pecado. Un pecado tan grave, que el castigo impuesto por los hombres equivalía al exterminio del alma. Nos situamos en el siglo XIII, en pleno corazón de Europa, en un mundo regido por el miedo, el dogma y la superstición. El monasterio benedictino de Podlaise, en el entonces Reino de Bohemia, actual República Checa, no era uno de los más grandes ni poderosos. Era una abadía aislada, habitada por monjes entregados al silencio, la obediencia y la iluminación a través del estudio. Fue allí, según relatos transmitidos a lo largo de generaciones, donde un monje cuyo nombre se ha perdido en las sombras de la historia, rompió sus votos sagrados. Las versiones difieren, algunos dicen que cometió herejía, otros aseguran que practicó brujería, y hay quienes sostienen que simplemente desafió la autoridad del abad. Sea cual fuere su falta, su destino era inapelable, ser emparedado vivo. Esta forma de castigo no era simbólica. El monje sería encerrado entre muros de piedra, con un pequeño espacio para respirar, pero sin salida ni contacto humano. Moriría de hambre, sed y desesperación, en absoluta oscuridad, como advertencia a los demás. Era la condena más temida, y la más olvidada. Pero ocurrió lo imposible. El condenado pidió una última oportunidad para redimirse. Hizo una oferta que ni el abad, ni los hermanos, pudieron ignorar. Dejadme vivir una noche más. En ese tiempo, escribiré un libro que contenga todo el conocimiento del mundo. Lo dedicaré a Dios, y a vuestra abadía. Será tan grandioso, que colocará este monasterio entre los más sabios de Europa. Los hermanos, entre la duda y la fascinación, aceptaron. Pero sabían que era imposible. ¿Cómo escribir un volumen que incluyera la Biblia entera, historia universal, medicina, astrología, exorcismos y fórmulas mágicas, en una sola noche? Era una tarea que requería décadas, no horas. Entonces, la leyenda da un giro aún más inquietante. La historia dice que el monje, al llegar la medianoche, comprendió que jamás cumpliría su promesa. Y en un acto desesperado, invocó a Lucifer. No para salvar su vida. No para obtener gloria. Sino para terminar el libro. A cambio, entregaría su alma. El diablo, complacido por el ofrecimiento, habría guiado su mano. Y antes del amanecer, el manuscrito estaba completo. Sin errores. Sin pausas. Con una caligrafía uniforme. Como si hubiese sido copiado por una sola mente, inhumana. Para agradecerle su ayuda, el monje dibujó una ilustración del diablo en una página entera. De cuerpo entero, con garras, una corona, ojos que queman, y lengua serpentina. Una imagen que, siglos después, aún aterra a quien la contempla. Pero la historia no termina allí. Según algunos, el monje fue igualmente condenado, porque el libro contenía también hechizos, invocaciones y símbolos oscuros. Otros dicen que desapareció sin dejar rastro. Y hay quienes aseguran que su alma aún está atrapada en el Codex. Así nació el manuscrito maldito. Así nació el Codex Gigas. Y hasta hoy,
Su leyenda sigue creciendo, alimentada por el miedo, el asombro y la incómoda posibilidad de que sea verdad. Para comprender la magnitud del Codex Gigas, no basta con escuchar la leyenda. Hay que verlo. El Codex Gigas, también conocido como el Manuscrito del Diablo, es el manuscrito medieval más grande del mundo. Una obra que parece más un objeto ceremonial que un libro funcional. Se encuentra custodiado hoy en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, dentro de una vitrina hermética, bajo estrictas condiciones de temperatura y humedad. Sus dimensiones son casi sobrehumanas. 92 centímetros de alto. 50 centímetros de ancho. 22 centímetros de grosor. Más de 75 kilogramos de peso. 310 páginas de pergamino, hechas con piel de aproximadamente 160 animales, posiblemente burros o terneros. Sostenerlo es imposible para una sola persona. Transportarlo requiere fuerza y cuidado extremo. Se calcula que se necesitarían al menos 2 escribas corpulentos solo para moverlo. Pero más allá de su tamaño, lo que contiene es aún más sorprendente. Este libro no es una Biblia común, ni una colección de textos aleatorios. Es una enciclopedia medieval del conocimiento. Un intento, aparentemente, de reunir todo lo que un ser humano debía saber en el siglo XIII para dominar el mundo espiritual y material. Entre sus contenidos: el Antiguo y Nuevo Testamento completos, en latín. Esto ya lo convierte en una Biblia completa, un códice sacro. La Etymologiae de Isidoro de Sevilla, una de las obras más influyentes de la Edad Media, considerada una enciclopedia universal. La Chronica Bohemorum de Cosmas de Praga, una historia temprana de Bohemia. Textos médicos, con tratamientos para dolencias físicas y espirituales. Calendarios, necrologías, listas de monjes y tratados de penitencia. Rituales mágicos y exorcismos, instrucciones detalladas para la expulsión de demonios, fórmulas de protección y encantamientos defensivos. Todo esto, escrito con una caligrafía perfectamente uniforme. Letra a letra, línea a línea, durante centenares de páginas. No hay cambios visibles de tinta, ni errores de ortografía, ni correcciones. Como si todo hubiera sido escrito de un solo tirón, por una sola mano. Y lo más inquietante: en la página 290, aparece una ilustración a página completa del diablo. No como figura simbólica, sino como presencia real. Un demonio coronado, de pie, con garras alzadas, lengua bífida, orejas afiladas, ojos vacíos y un entorno desolado. Frente a él, no hay texto. No hay explicaciones. Solo silencio, y esa imagen. Esta ilustración es única en la historia de los manuscritos bíblicos. Ninguna otra Biblia de la Edad Media dedica una página entera al diablo, y mucho menos con tanto detalle. ¿Por qué lo hizo el autor? ¿Era una advertencia? ¿Un acto de veneración? ¿Un testimonio del pacto que lo salvó? Y más aún, ¿por qué se encuentra justo frente a una representación del cielo, del paraíso, con ángeles y luz? ¿Es el Codex Gigas un mapa espiritual? ¿Una representación dualista del alma humana atrapada entre el bien y el mal? Incluso algunos expertos han sugerido que su contenido, pese a ser aparentemente cristiano, contiene vestigios de saberes prohibidos. Influencias de la cábala judía. Fórmulas inspiradas en el Corpus Hermeticum. Conocimientos de astronomía no presentes en el cristianismo. El Codex no fue solo un libro. Fue un acto de rebelión, una obra monumental, una ofrenda, o quizás, una advertencia. Un objeto que desafía las leyes del tiempo, del cuerpo y de la fe. Y aún hoy, pese a los escaneos digitales, los estudios académicos y las visitas guiadas, nadie ha podido descifrar por completo su propósito. Porque como toda creación maldita, el Codex Gigas guarda su secreto solo para quien se atreve a mirarlo demasiado cerca. El Codex Gigas ha estado rodeado por un aura de misterio, miedo y reverencia durante más de 800 años. No solo por su tamaño, ni por su contenido,
ni por la ilustración demoníaca, sino por las consecuencias que parece tener sobre quienes lo poseen, lo estudian o simplemente lo contemplan. A lo largo de los siglos, surgieron decenas de historias extrañas relacionadas con el manuscrito. Algunas verificables, otras imposibles de confirmar, y muchas alimentadas por la superstición popular y el terror que provocan las cosas que la Iglesia nunca explica del todo. En esta sección exploraremos las teorías paranormales y creencias que han dado forma al mito del manuscrito del diablo, y que han hecho del Codex Gigas no solo un objeto histórico, sino una presencia viva e inquietante. 1. Maldición del lector. Una de las creencias más extendidas en torno al Codex Gigas es la de la maldición del lector completo. Según esta leyenda, quien lee el manuscrito completo en una sola sesión experimentará desgracias inminentes, enfermedades, accidentes, pérdidas familiares o incluso la muerte súbita. Esta creencia se basa en la supuesta historia de varios custodios del libro a lo largo de los siglos. Monjes que enfermaron tras memorizar pasajes completos. Archiveros que sufrieron colapsos nerviosos tras revisarlo página por página. Un bibliotecario en Estocolmo que habría sido hallado muerto en su escritorio, con la ilustración del demonio abierta frente a él. Aunque estas historias no están confirmadas por documentos oficiales, muchas han sido transmitidas por generaciones dentro de círculos religiosos y académicos. 2. Posesión o transferencia espiritual. Algunos teóricos de lo oculto aseguran que el Codex Gigas no es solo un libro, sino un receptáculo de entidades. Según esta visión, el acto de leer el texto no es pasivo, activa un vínculo con fuerzas invisibles. Se habla de personas que, tras analizar el manuscrito durante largos periodos de tiempo, desarrollaron síntomas extraños. Pesadillas intensas con símbolos que aparecen en el libro. Cambios de personalidad o pérdida de memoria. Obsesión compulsiva con temas esotéricos y demonología. Aversión a símbolos cristianos o dificultad para rezar. Estos cambios han sido interpretados como síntomas de una forma leve de posesión espiritual o transferencia energética desde el objeto al lector. 3. Objeto con vibración maligna. En tiempos recientes, expertos en física cuántica y teorías de campos vibracionales alternativos han comenzado a especular que algunos objetos antiguos podrían conservar y emitir frecuencias energéticas asociadas a eventos traumáticos. El Codex Gigas, según esta teoría, emite una carga energética negativa debido a el acto de penitencia o sufrimiento extremo durante su creación. La posible invocación demoníaca vinculada a su origen. La ilustración del diablo como ancla simbólica de entidades de baja vibración. Investigadores espirituales afirman sentir presión en el pecho, náuseas o ansiedad al estar cerca del manuscrito. Algunos aseguran que, incluso a través de sus reproducciones digitales, se puede sentir algo antinatural. 4. Códice ritual o grimorio disfrazado. Una teoría aún más perturbadora sostiene que el Codex Gigas es en realidad un grimorio oculto bajo apariencia bíblica. En esta hipótesis, los textos bíblicos y enciclopédicos funcionarían como código de camuflaje. Dentro del diseño del manuscrito habría claves, patrones, repeticiones y secuencias ocultas que, al ser interpretadas correctamente, revelarían rituales o conocimientos prohibidos. Esto se apoyaría en elementos como la posición de la ilustración demoníaca, la relación de páginas con textos médicos y fórmulas de exorcismo, notas marginales con símbolos que no coinciden con ningún idioma. Algunos creen que el Codex Gigas es una especie de manual cifrado para contactar con inteligencias no humanas. 5. Objeto de prueba espiritual. Otra interpretación, más filosófica, es que el libro fue creado como una prueba para el alma humana. Una provocación. Un espejo. La imagen del diablo no está allí para ser venerada, sino para poner a prueba la fe del lector. ¿Serás capaz de mirar al mal sin convertirte en él? ¿De reconocer el pecado, sin caer en la tentación de explorarlo? Esta visión está alineada con conceptos de la mística cristiana, donde el conocimiento total no siempre es visto como virtud, sino como riesgo espiritual. A lo largo del mundo, investigadores, místicos, sacerdotes y escépticos han debatido el origen y el propósito del manuscrito.
pero todos coinciden en algo. El Codex Gigas no es un libro más. Su presencia genera una incomodidad ancestral. Un eco que parece decirnos que, en algún momento, la humanidad tocó algo que no debía tocar. Y lo escribió. Si bien las leyendas han envuelto al Codex Gigas con un halo oscuro, la ciencia también ha intentado, durante décadas, arrojar luz sobre su origen, estructura y propósito. Y lo que ha descubierto es tan sorprendente como inquietante. 1. Un solo autor, una sola mano. Estudios paleográficos exhaustivos han confirmado que todo el manuscrito fue escrito con una caligrafía perfectamente uniforme, sin variaciones perceptibles en el trazo, inclinación o espaciado. Esto indica que fue producido por una sola persona, lo cual ya de por sí es asombroso si consideramos su tamaño y volumen. El estilo de letra, una textura gótica carolingia, se mantiene constante a lo largo de más de 300 páginas. Incluso los adornos, iniciales capitulares y márgenes, muestran la misma mano artística. Los expertos estiman que completar una obra de tal magnitud habría requerido al menos 20 a 30 años de trabajo diario, asumiendo que el autor dedicara unas 6 a 8 horas al día exclusivamente a copiar y decorar. Y eso sin contar la recolección y tratamiento del pergamino, la mezcla de tintas, el secado y la encuadernación. Aún así, no hay señales de envejecimiento progresivo en la escritura. No hay errores, no hay interrupciones. Lo que hace preguntarse, ¿cómo puede una sola persona haber mantenido una ejecución tan constante durante décadas? 2. Análisis del pergamino y materiales. Los estudios modernos, incluyendo análisis de espectrometría y datación por carbono 14, han revelado que el pergamino del Codex fue fabricado con piel de animales jóvenes, principalmente terneros o burros. La cantidad de piel utilizada es asombrosa, se estima que fueron necesarios entre 160 y 200 animales para completar todas las páginas. Los tintes y pigmentos utilizados también son curiosos, compuestos naturales mezclados con minerales, sin rastros de elementos tóxicos como plomo o arsénico, lo que sugiere un conocimiento técnico avanzado en producción de manuscritos. Sin embargo, hay algo que los expertos no pueden explicar completamente. La tinta utilizada mantiene un color inusualmente estable, sin decoloración marcada por el paso del tiempo. No se han identificado correcciones ni pruebas de borrado en todo el manuscrito. ¿Era el autor un experto calígrafo, un monje iluminado, o alguien con otro tipo de ayuda? 3. Contenido cruzado y estructura oculta. Investigadores han notado patrones extraños en la organización del manuscrito. Por ejemplo, los textos médicos están intercalados entre tratados bíblicos. Las fórmulas de exorcismo están situadas cerca de los calendarios eclesiásticos. La ilustración del diablo está ubicada exactamente a la mitad del códice, enfrentando una representación del cielo. Esto ha llevado a la teoría de que la estructura interna del Codex no es aleatoria, sino que sigue un diseño simbólico, casi iniciático. Una ruta de conocimiento que lleva al lector desde lo divino hasta lo profano, y de vuelta. Algunos estudiosos incluso han detectado relaciones matemáticas entre la ubicación de ciertos textos y la simbología cabalística, aunque no existe aún un consenso académico sobre ello. 4. Origen y migración histórica. El Codex Gigas fue creado, según las fuentes más confiables, entre los años 1204 y 1230, en el monasterio de Podlaise. Pero su historia no terminó ahí. Tras la disolución del monasterio, fue transferido a Sedlec y luego al monasterio de Broumov. Durante la Guerra de los 30 años, en 1648, fue confiscado como botín de guerra por el ejército sueco y llevado a Estocolmo, donde permanece hasta hoy. Curiosamente, cada traslado del manuscrito fue seguido por eventos trágicos o violentos. Pérdida de territorios. Incendios en bibliotecas. Muertes súbitas de responsables de su custodia. ¿Coincidencias históricas o evidencia de que el manuscrito está impregnado con una carga energética o simbólica que actúa sobre sus guardianes? 5. Opiniones académicas actuales. Historiadores modernos coinciden en que el Codex Gigas es una hazaña monumental del pensamiento medieval. Una Biblia, sí, pero también una enciclopedia,
un espejo espiritual, un compendio de sabiduría y un misterio editorial sin precedentes. Algunos lo consideran el equivalente a una Internet del siglo XIII, un intento por conservar el conocimiento sagrado y profano en un solo tomo. Otros lo ven como un experimento espiritual. Un mensaje críptico dejado para futuras generaciones que aún no tenemos la capacidad de decodificar. En cualquier caso, ningún análisis científico ha podido negar su rareza. Y, por más que la ciencia lo intente, hay cosas que siguen sin explicación. El Codex Gigas, el manuscrito del diablo, es más que un libro. Es un umbral. Una puerta entre lo racional y lo inexplicable, entre la fe y la herejía, entre el hombre y sus propios abismos. A lo largo de este extenso viaje hemos explorado su creación legendaria, sus proporciones sobrehumanas, sus contenidos imposibles, sus efectos psicológicos y espirituales, y el esfuerzo constante de la ciencia por explicar lo que parece resistirse a ser reducido a cifras, fórmulas o fechas. Pero el Codex Gigas sigue ahí. Silencioso. Inmutable. Mirándonos desde una vitrina en Estocolmo como si supiera algo que nosotros aún no podemos comprender. Entonces, ¿qué es realmente el Codex Gigas? ¿Una Biblia de proporciones extraordinarias? ¿Un grimorio encubierto? ¿Un experimento monástico de transmisión espiritual? ¿Un pacto sellado en tinta? ¿Una prueba? Nadie puede decirlo con certeza. Pero sí sabemos esto. El libro fue escrito por una sola persona. Contiene lo mejor y lo peor del conocimiento medieval. La imagen del diablo no es metáfora, es declaración. Su estructura desafía la lógica editorial. Su efecto emocional, psicológico y simbólico ha perdurado por más de 8 siglos. Y eso, por sí solo, lo convierte en uno de los objetos más misteriosos jamás creados por el ser humano. Tú, que llegaste hasta aquí, eres parte de una minoría que busca más allá de lo evidente. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el Codex Gigas fue escrito con ayuda de una entidad no humana? ¿Es un libro maldito o simplemente incomprendido? ¿Estamos preparados para decodificar su mensaje? Déjanos tu teoría en los comentarios. Vamos a leerlas todas. Dale like si este video te reveló algo nuevo, algo perturbador o simplemente algo que nadie más se atreve a contar. Suscríbete a Archivo Inexplicable para seguir explorando los secretos que la historia oficial ha querido enterrar. Y recuerda, cuando el conocimiento se mezcla con el miedo, nacen los libros malditos. Nos vemos en el próximo misterio.